Tenía 77 años y estaba en el piso de la sala de mi hija, con las piernas que no respondían y el corazón latiendo más rápido de lo que debería. No había pasado nada. Eso es lo más importante que pueden entender de lo que les voy a contar hoy. No había pasado nada grave. Los niños estaban bien, la casa estaba bien, todo estaba bien menos yo, que llevaba 6 horas corriendo detrás de 3 niños menores de 8 años, mientras mis hijos estaban en un restaurante celebrando el cumpleaños de no sé quién. Me quedé ahí, en ese piso, esperando que las piernas volvieran a funcionar, y pensé algo que nunca me había atrevido a pensar en todos los años anteriores. Pensé, esto no está bien. No los niños, ellos estaban perfectamente. No mis hijos, que me querían y que habían salido a celebrar algo que se merecían celebrar. Lo que no estaba bien era el sistema que habíamos construido entre todos, sin que nadie lo eligiera exactamente, donde yo era la solución automática a cualquier necesidad de cuidado que apareciera en la familia. Lo que no estaba bien era que una mujer de 77 años estuviera más agotada que los adultos de 40 que habían delegado en ella sin preguntarse si podía. Soy Inés, 89 años. Me conocen de los videos anteriores. Y hoy vengo a hablar de algo que durante años no me atreví a decir en voz alta, porque decirlo me hacía sentir exactamente lo que no quería ser, una mala abuela. Antes de continuar, quiero decirles que para quienes quieran escuchar relatos completos de mujeres que vivieron situaciones como la mía, hay otro canal dedicado a esos relatos con el enlace en la descripción. Hoy aquí les cuento mi historia y las verdades que aprendí de ella. Empecemos. Cuando Ernesto vivía, las cosas eran más distribuidas. Él también estaba. Podíamos turnarnos. Podíamos descansar. Podíamos decir que estábamos cansados y que la semana siguiente funcionaba mejor. Cuando Ernesto murió y me quedé sola, algo cambió en la percepción que mis hijos tenían de mi tiempo. No de manera maliciosa, de esa manera silenciosa en que las cosas cambian cuando nadie las está mirando directamente. Una abuela sola no tiene con quién compartir. Una abuela sola no tiene planes propios que interfieran con los planes de los hijos. Una abuela sola tiene tiempo. Eso es lo que se asume. Eso es lo que nunca nadie dijo en voz alta, pero que estaba implícito en cada llamada que empezaba con «Mamá, este fin de semana necesitamos que cuides a los niños». Y yo decía que sí, siempre decía que sí. No por miedo, por amor genuino, al principio. Y después, cuando el amor genuino se mezcló con el agotamiento, seguí diciendo que sí por algo diferente. Por culpa. Por la imagen de mala abuela que aparecía cada vez que pensaba en decir que no. Por la voz de mi madre que me decía que las abuelas están para eso. Por todo lo que mi generación aprendió sobre lo que significa ser mujer en una familia y que se resume en estar disponible para los demás antes de estarlo para una misma. Estuve así durante 4 años después de que Ernesto murió. 4 años de fines de semana con los nietos, cuando los hijos necesitaban espacio. 4 años de tardes entre semana, cuando había algún imprevisto en el colegio. 4 años de ser la respuesta automática antes de que nadie considerara otras opciones. Y en esos 4 años, algo fue pasando en mi cuerpo que yo iba notando y descartando, porque había cosas más urgentes en las que pensar. El cansancio que antes se iba con una noche de sueño empezó a necesitar 2 días para recuperarse. Las rodillas que antes protestaban de vez en cuando empezaron a protestar de manera constante. El sueño que antes llegaba solo empezó a ser esquivo en las noches después de haber cuidado a los niños. Me levantaba el lunes, después de un fin de semana con los nietos, sintiéndome como si hubiera corrido una carrera que mi cuerpo no había entrenado para correr. Lo iba descartando, que era la edad, que era el invierno, que era el estrés de estar sola.
encontraba razones que no incluían la verdad más obvia, que era que estaba haciendo demasiado para lo que mi cuerpo de 70 y tantos años podía sostener. Hasta la tarde del piso. Y hubo algo más esa tarde. Algo que me quedó grabado con más claridad que el agotamiento físico. Mi nieto menor, que tenía 4 años, estaba corriendo por el pasillo y tropezó. Cayó. No fue nada grave, un golpe en la rodilla, el llanto de 10 segundos que tienen los niños cuando se asustan más de lo que se lastiman. Pero en el segundo en que lo vi caer, yo no llegué. No llegué a tiempo de agarrarlo. No llegué a tiempo de amortiguar la caída. Mis piernas simplemente no respondieron con la velocidad que habría necesitado. Me quedé parada, mirándolo en el piso y pensando en lo que habría pasado si hubiera sido peor. Si hubiera tropezado cerca de la escalera, si hubiera corrido hacia la calle, si hubiera necesitado que yo reaccionara en un segundo y yo no hubiera podido. Y pensé en la pregunta que nadie me habría hecho si algo hubiera pasado. No me habrían preguntado si me habían pedido que cuidara o si yo había dicho que sí, sintiéndome cansada. Me habrían preguntado por qué estaba sola con 3 niños a mi edad. Y la respuesta a esa pregunta siempre habría empezado por mí. Siempre. Esa asimetría, que yo asumía todo el riesgo y toda la responsabilidad mientras mis hijos disfrutaban del tiempo libre que yo les daba, fue lo que finalmente me hizo ver el sistema completo por primera vez. Cuando mis hijos volvieron esa noche, yo no dije nada. Estaba demasiado agotada para temer esa conversación y demasiado segura de que necesitaba pensar bien lo que iba a decir antes de decirlo. Los despedí. Me senté en esta sala que es la mía y empecé a hacerme preguntas que llevaba años evitando. ¿Cuándo fue la última vez que un fin de semana fue completamente mío? ¿Cuándo fue la última vez que mis hijos preguntaron si podía cuidar a los niños en lugar de asumir que iba a poder? ¿Cuándo fue la última vez que dije que no sin sentir que tenía que justificarlo? Las respuestas fueron difíciles, no porque no existieran, sino porque existían y no me gustaron. Hay 5 verdades sobre esta situación que nadie me dijo cuando me metí en ella, y que hoy les voy a decir a ustedes, porque creo que las necesitan escuchar. La primera es que su cuerpo después de los 75 no es el mismo, y fingir que lo es pone a sus nietos en peligro, además de a ustedes. No es pesimismo, es física. Los reflejos a los 77 años son más lentos que a los 50. El cansancio llega antes y se recupera más despacio. La capacidad de responder a una emergencia en 2 segundos, que es exactamente lo que los niños pequeños exigen a veces, no es la misma que teníamos cuando criamos a nuestros propios hijos. Eso no es un defecto, es simplemente la realidad de un cuerpo que ha vivido muchas décadas y que merece respeto, no negación. El problema no es admitir esa realidad. El problema es cuando esa realidad se ignora y se sigue cargando con la misma intensidad de antes, como si el cuerpo no hubiera cambiado. Porque el cuerpo sí cambió, y cuando llega el momento en que ya no puede, generalmente llega de manera que afecta a todos, incluyendo a los niños que se suponía que estábamos cuidando. La segunda verdad es que cuando cuidar se convierte en obligación, deja de ser amor. Y los niños lo notan. Los niños no necesitan palabras para percibir la diferencia entre una abuela que está presente de verdad y una abuela que está físicamente en la habitación, pero que está agotada por dentro. Lo perciben en cómo se mueve, en cómo responde, en la calidad de la atención que reciben. Una abuela que cuida porque quiere da algo completamente diferente a una abuela que cuida porque no supo cómo decir que no. Hubo un periodo en mi historia en que miraba el calendario con resignación, cuando veía marcado el fin de semana con los nietos. No con alegría, con resignación. Y eso me rompió el corazón cuando lo reconocí,
porque yo amaba a mis nietos. Los amo todavía. Pero el sistema había transformado algo que era amor en algo que se parecía más a una obligación laboral. Y esa transformación no fue culpa de los niños ni culpa mía. Fue culpa de un sistema que nadie había diseñado conscientemente, pero que todos estaban perpetuando sin cuestionarlo. La tercera verdad, nadie quiere decirla, porque incomoda profundamente, pero es la más importante de las 5. Si algo sale mal, mientras usted cuida a sus nietos, la van a culpar a usted. No porque sus hijos sean crueles, sino porque cuando algo sale mal, el ser humano busca una explicación, y la explicación más fácil disponible siempre gana. Y la explicación más fácil disponible cuando una abuela de 78 años está sola con niños pequeños y algo pasa es que no debería haber estado sola con niños pequeños a esa edad. Nadie va a preguntar si le habían pedido que cuidara o si había dicho que sí sintiéndose mal. Nadie va a revisar cuántos fines de semana seguidos había cuidado sin descanso. Nadie va a considerar que quizás el sistema que habían construido era el verdadero problema. La culpa va a ir a donde siempre va más fácil, a usted. Esa asimetría es real y merece ser considerada antes de decir que sí la próxima vez. Me escribió una señora, 74 años, que tuvo exactamente esa experiencia. Cuidaba a sus 2 nietos todas las semanas. Un día el mayor se golpeó la cabeza de una manera que requirió ir a urgencias. Pero la primera pregunta de su yerno cuando llevó al hospital fue por qué ella no había estado mirando. Esa pregunta, después de años de cuidado gratuito y sin cuestionamiento. Esa pregunta que borró de un golpe todo lo que había dado. Me dijo que nunca volvió a cuidarlos sola, no por venganza, por autoprotección. La cuarta verdad es sobre la economía invisible del cuidado. Cuando sus hijos contratan a una niñera, calculan el costo, organizan los horarios con anticipación, agradecen el servicio cuando termina. Cuando la abuela cuida, el cuidado se vuelve invisible porque no tiene precio. Y lo que no tiene precio no genera el mismo nivel de consideración que lo que cuesta algo. No porque sus hijos sean ingratos, porque los seres humanos, todos nosotros, naturalmente procesamos el valor de las cosas de manera diferente según si tienen costo o no. Es un mecanismo humano básico y no tiene que ver con la calidad del amor. El resultado práctico es que cuando la abuela cuida, los hijos planifican su vida asumiendo esa disponibilidad, sin confirmar, sin preguntar si es buen momento, sin considerar que puede no serlo. La abuela se convierte en infraestructura, y la infraestructura no descansa, no tiene mal día, no necesita que le pregunten cómo está antes de pedirle algo. Ese fue exactamente el momento que viví yo, el momento en que me di cuenta de que mis hijos no preguntaban si podía, sino cuándo, y que esa diferencia, pequeña en apariencia, era enorme en realidad. La quinta verdad es la que más me costó entender, porque requería separar 2 cosas que durante mucho tiempo había tenido mezcladas. Decir no a cuidar no es decir no a los nietos. Son 2 cosas completamente distintas, aunque parezcan la misma. Decir no a una situación de cuidado que me agota, que me pone en riesgo, que me convierte en infraestructura invisible de una familia, no es rechazar a los niños que amo. Es rechazar las condiciones en que ese cuidado ocurre. Cuando finalmente tuve esa conversación con mis hijos, que fue difícil y que no fue perfecta, les dije algo que había practicado muchas veces antes de decirlo. Les dije que los quería a ellos y que amaba a sus hijos. Y que precisamente por eso necesitaba que cuando me pidieran algo, me lo pidieran de verdad, con tiempo, con consideración, dejando espacio para que yo pudiera decir que no, sin que eso se convirtiera en un drama familiar. Carmen se puso a la defensiva al principio. Me dijo que nunca me habían obligado a nada.
Tenía razón en lo formal. Nadie me había obligado. Pero el sistema que habíamos construido hacía que decir no fuera tan cargado de culpa y de consecuencias implícitas que la obligación no necesitaba ser explícita para existir. Roberto entendió más rápido, o al menos lo procesó en silencio de una manera que en las semanas siguientes se tradujo en preguntas donde antes había asunciones. ¿Cómo estás? ¿Tienes planes? Esas preguntas parecen pequeñas, no lo son. Son la diferencia entre ser tratada como persona y ser tratada como recurso. Lo que cambió después de esa conversación no fue perfecto ni inmediato. Hubo semanas de ajuste. Hubo momentos en que volví a sentir la presión y tuve que recordarme que tenía derecho a resistirla. Pero algo fundamental sí cambió. Cuando veo a mis nietos ahora, los veo de verdad. No estoy contando las horas. No estoy pensando en las rodillas ni en el cansancio de mañana. Estoy ahí porque elegí estar ahí. Y esa diferencia entre estar porque elegí y estar porque no supe cómo no estar es la diferencia entre una abuela presente y una abuela que está en la habitación pero que ya no puede dar nada real. Mis nietos merecen la primera versión, y yo también. Soy su abuela, no su niñera. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente la diferencia entre amarlos y servir para algo. Antes de terminar, quiero decirles a las mujeres que están escuchando esto y que se reconocen en alguna parte de lo que conté. No son malas abuelas por tener límites. Son abuelas que entienden que para seguir siendo una presencia real en la vida de sus nietos, necesitan cuidarse a sí mismas primero. Un cuerpo agotado no puede dar amor de calidad aunque quiera darlo. Una mujer que dice que sí, por culpa, no está dando amor. Está dando obediencia. Y sus nietos merecen más que obediencia. ¿Alguna vez sintieron que cuidar a sus nietos había pasado de ser una alegría a ser una obligación y no supieron cómo decirlo sin sentirse malas abuelas? Cuéntenme, no para juzgarlas, para que otras mujeres que están leyendo los comentarios sepan que no están solas en esto. Aquí estoy, como siempre.